Próximo viernes 15 de agosto a las 17:30 horas, la invitación va a ser en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos para la presentación de su libro Rosas y Violetas para Juana. Estamos en comunicación telefónica con la escritora Inés Buchiazo. Inés, muy buenas noches, bienvenida a La Gran Noche, te recibimos con este aplauso. Muchas gracias, Carlos y Florencia, por el poema con el que me dieron la bienvenida. Gracias a Radio San Carlos, también lindos recuerdos de Radio San Carlos de mi juventud, y a La Gran Noche. Bueno, gracias, Inés. La verdad que hoy es un día muy especial para todas aquellas personas que son gustosas de la poesía, de la literatura de nuestro país, y ni que hablar de la gran Juana de Ibarburu, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito que hace 96 años atrás, en un palacio legislativo con 4 años de inaugurado, sucedía este fenómeno a nivel nacional, que no debe haber algún precedente, porque estamos hablando de que hacía 4 años nada más que se había inaugurado el Palacio Legislativo, y en este centenario del Palacio Legislativo es lindo poder celebrar y recordar este hecho tan característico para la poesía y para la literatura de nuestro país, donde Juana de Ibarburu, junto con una cantidad de escritores de toda la región, fue galardonada con el premio Juana de América. Así es. No solamente no hubo antes, sino que no hubo después. No hay otra Juana de América, no hay otra escritora de América. Juana abrió un precedente para las letras hispanas que fue inolvidable y fue perpetuo. Y estás justamente mencionando esa fecha magnífica en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, ese mismo salón que justamente la despidiera en julio del 79, cuando ella partió, de 1979. Uh-huh. Justamente la fecha de mi presentación de este libro, Rosas y Violetas para Juana, en Sociedad Unión, se debe a un reconocimiento, un agradecimiento a la obra de Juana, y traer a la memoria no solamente su obra, sino su manera de ser y el mensaje que ella nos ha dejado, con un montón de actitudes loables que ha tenido en la vida, y que es lo que yo trato de destacar, uh-huh, no solamente en este libro, sino cada vez que tengo la oportunidad de hablar de ella. Sí, yo... Dime. No, yo quería comentar a la audiencia y también hacer esta mención hacia ti. A lo largo de estos 3 años que estamos transitando de La Gran Noche en Radio San Carlos, hemos entrevistado a muchos escritores y escritoras de distintos géneros que de alguna u otra manera han venido a nuestra ciudad a presentar sus trabajos. Pero desde el primer momento que realicé el contacto contigo para invitarte a hablar hoy del programa y de Juana de Ibarburu, realmente me ha llenado el corazón el sentimiento que sentís hacia Juana de Ibarburu. No me ha pasado en mi experiencia personal de haberme encontrado con algún escritor o con alguna escritora que me hablara desde el corazón de una escritora de nuestro país, como lo has hecho tú con Juana de Ibarburu. Así que te quiero agradecer mucho por haberme hecho vivir esta linda experiencia. Bueno, esa es la propuesta para el 15, para los que tengan mi libro o para los que escuchen lo que tengo para decir de Juana. Este libro no solamente contiene una reseña de vida y obra de Juana, celosamente trabajada por medio de un trabajo de investigación que me permitió obtener el carnet de investigador de la Biblioteca Nacional y acceder al Salón de los Documentos Especiales, que no tiene acceso al público en general, uh-huh, sino que fue corregido. Y lo voy a decir en el orden de importancia que tienen para mí. Por mi profesor de literatura, profesor Tomás Guadalupe, que chapó, porque para mí es lo máximo, fue quien me despertó el deseo de dedicarme a esto. Y por el profesor Dardo Eyeravide, que era presidente de la Real Academia Española en el Uruguay, en el momento que yo terminé mi libro, que fue presentado en el año 2008 por primera vez en San Carlos, con el nombre original, Violetas para Juana de América.
Rosas y Violetas se llama esta segunda edición de editorial, por causa de que la portada de este libro, que es de una artista plástica uruguaya muy talentosa, además de violetas contiene rosas. Entonces la editorial me dijo que no se podía llamar solo Violetas para Juana si en la portada tenía rosas. Entonces, por eso, Rosas y Violetas para Juana. También Rosas tiene mucho que ver con Juana, con el rosas, rosas, rosas en mis dedos crecen, que algún día les contaré de dónde surgió ese poema y qué fue lo que lo inspiró. Cuando tú quieras tengo algo que reservé, voy a spoilear un poquitito lo que va a ser el viernes, sí, porque adelante. les voy a contar a tu audiencia por qué el libro originalmente y actualmente se llama Violetas para Juana de América. ¿En qué me baso? A ver, ¿en qué te basás? Bueno, en el trabajo investigativo encontré el libro de Dora Isela Russell llamado Juana de Ibarburú, que es el más completo con respecto a este detalle que yo te voy a mencionar. Pero este detalle después estuvo confirmado en varios documentos, en varios libros. Y es el tema del obsequio de las violetas, de un inmenso ramo de violetas que le hicieron a Juana ese día, el día en que la denominaron Juana de América. Y voy a leer un trocito breve de lo que adelante. dice este libro, de ese episodio, que fue lo que me hizo tomar la determinación de ponerle ese nombre. Y dice así: debió partir a la escapada. Estamos hablando de ese momento. Sitúense en el Palacio Legislativo aquel día. Debió partir a la escapada, pues alrededor de la gran entrada del Palacio Legislativo formaban filas compactas e imponentes todos los estudiantes de Montevideo, y en el interior los asistentes aguardaban, empecinados y delirantes, la posibilidad de verla desde más cerca, de tocarla si era posible, y salió con su vestido de encaje albo y su casco dorado que recordaba a Minerva, llevando entre los brazos los restos de un inmenso mazo de violetas que le fueran saqueando en la salida, flanqueada por 4 coraceros de la Guardia Republicana. Ya llegaba al auto cuando uno de ellos, cohibido, le dijo: «Señora, ¿no querría repartir entre nosotros esas violetas que le quedan?». Y Juana, con una sonrisa que adivino, hizo 4 ramilletes y los distribuyó entre aquellos soldados que la escoltaban. Y aquí la anécdota conmovedora. Muchos años después, un hombre vestido de civil llamaba a la puerta de su casa. «Señora, dice que es uno de los coraceros que la acompañaron al salir del Palacio Legislativo», le anunciaron a Juana. Y ésta lo recibe. Iba a casarse y quería que unas líneas de la poetisa ilustre dieran autenticidad al regalo de bodas que destinaba a su novia. Encerradas en un cofrecito de cristal estaban las violetas secas del 10 de agosto de 1929. No alcanzo a expresar bien, no puedo decir qué turbación y qué estremecimiento me produce siempre este relato. Y a mí me conmueve hasta las lágrimas, porque realmente eso, violetas la regalaron a Juana, una flor que yo he hablado con la amiga de San Carlos, que todavía tienen algunas, no hay en una florería, porque son tan simples, tan hogareñas, tan frágiles. No eran lirios, no eran orquídeas, no eran rosas, no eran claveles, eran violetas. Ninguna flor más representativa de la sencillez, de la delicadeza, de la fragilidad y de la belleza de nuestra Juana. Qué divino lo que acabas de comentar. ¿Cómo te parece que la gente conecta hoy con la literatura? Bueno, yo creo que están un poco sin apetito. La gente en la vida tan apresurada de hoy busca lecturas cortas. Pocos son los sabios lectores que tienen la costumbre de leer novelas y que se enganchan con un tema o con un autor y lo devoran y hasta que no paran, hasta que lo terminan, como nos pasaba, no sé, yo recuerdo de haberme quedado sin dormir hasta terminar un libro. Avidez.
no hay avidez. Entonces hoy están más con el tema de la lectura fugaz, de los reels en internet, no de una película. Y bueno, desde el punto de vista lógico y práctico, eso es una ventaja para la poesía. Las poesías son lecturas breves, no están enganchadas una con otra, por más que tengan una misma temática. Puedo leer una hoy y otra mañana, una de mañana y una de noche. Puedo poner, como nosotros hicimos, como tú bien relatabas, con el libro del movimiento, las poesías recitadas, y las puedo poner en el auto y voy escuchando mientras manejo. Yo creo que los buenos lectores, los ávidos lectores existen, yo conozco y me encanta la gente que ama leer, que busca un autor y que busca todos los libros que tiene ese autor y los lee. Eso es, para un escritor es maravilloso. Y yo creo que sí hay, y yo creo que a los que no conocen, a los que no les gusta, es porque no conocen. Lo mío con Juana es agradecimiento. A mí Juana me despertó el deseo de escribir. Juana me indicó cómo, porque cuando yo leía a Juana, yo supe cómo quería. Yo quería escribir a las cosas sencillas que todos ven, pero de una manera linda. Eso me lo enseñó Juana. Y lo mío es agradecimiento. Y por medio del agradecimiento empecé a estudiar, a investigar a Juana, para conocerla más, porque uno no puede amar lo que no conoce. Y entonces vino el amor. Lo mío es amor total por Juana. Cada cosa que yo aprendo, que todavía estoy estudiando y todavía estoy aprendiendo, y cada vez que hablo de ella, y cada vez que alguien me dice te puedo hacer una nota, o quieres venir, o quieres dar una charla, el amor por Juana es lo que me permite hablar de Juana. Por eso siempre que yo hablo de Juana, hago de cuenta que Juana está sentada ahí escuchando. Nunca diría nada que no haga a Juana sentirse orgullosa de lo que digo. Jamás. Lo mío es respeto. Y el respeto viene del amor. ¿Crees que Juana, por ejemplo, ha quedado en un rincón del olvido en esto de que queremos leer quizás todo rápido, que no nos fijamos en un escritor, escritora en específico? Bueno, lo de Juana y el olvido es una cosa que yo estoy tratando de combatir por medio pacífico. No tiene tanto que ver con lo de la lectura rápida, porque todo en Juana es lectura rápida. Tiene que ver con el proceso educativo y con la falta de lectura de padres a hijos. No hablo de escuela, no hablo de liceo, no hablo de facultad. Yo empecé a leer antes de los 5 años porque no había preescolares cuando yo era pequeña, y me mandaron al colegio de las hermanas capuchinas, dominicas, y en preescolares enseñaban a leer y escribir. Y como tenía problemas de salud, yo tenía problemas respiratorios y no salía mucho a jugar porque me enfermaba, leía. Y cada vez que me aburría, mi madre me decía, ahí tienes la biblioteca. En casa no se podía nadie aburrir porque había una biblioteca. A mí me enseñaron a leer como un método de distracción, de divertimiento, de alegría, no se puede estar aburrido cuando uno tiene una biblioteca. Y eso no hay. Lamentablemente se ha ido diluyendo porque las tareas son agobiantes o porque no se les da la importancia que se les tiene que dar. Y voy a pedir un perdón. Se está yendo, pero no del todo. Yo tengo la bendición de tener unos ahijados que le leen a sus hijos desde que eran bebés, y ninguno se va a dormir hasta que el papá o la mamá, sobre todo el papá, no les lee algo. Uh-huh. Eso se educa. ¿Y qué piensan ustedes que van a hacer esos chicos cuando sean más grandes? Van a ser lectores. Uh-huh. O sea, uno no solamente le tiene que dar la papilla al niño,
no solamente lo tiene que abrigar y ponerle una bufanda y un gorro, también les tiene que dar alimento espiritual. Y el alimento cultural, primario, viene de casa. Y no estamos hablando de cosas que son caras y cosas que son difíciles. También hay libros usados, también hay bibliotecas públicas. Los libros están al alcance de todos. No podemos quejarnos de que los jóvenes no leen porque no tienen hábito, si el hábito no se les puso en la infancia. ¿Es tiempo de corregir? Sí. Yo estoy participando con muchísimo agradecimiento en un espacio de radio, web, de un espacio cultural, hace muchos meses, con unas breves palabras sobre Juana que salen en forma semanal. Siempre en ese espacio en el que yo hablo de Juana y que cuento cosas diferentes de Juana, siempre pido al final, lean, compartan, difundan. Y eso se los voy a pedir a ustedes. Lean, compartan, difundan. Las cosas buenas también se contagian. Estamos en cosas buenas. Estamos en comunicación telefónica con la escritora Inés Buchiazzo. Ella va a estar en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos de nuestra ciudad el próximo viernes 15 de agosto a las 17:30 horas presentando su libro. ¿Te acuerdas que te dije que tenía una sorpresa para vos? Sí, por supuesto. Bueno, estoy esperando. Voy a decirte lo siguiente. En la investigación de hace unos años atrás, cuando edité mi tercer libro, Uruguay al aire, 100 años de la radio, donde hablábamos de la historia de la radio en el Uruguay, hubo un capítulo muy especial donde hablamos de Tribuna Femenina, Radio Tribuna Femenina, que era una radio llevada adelante exclusivamente por mujeres en la década del 30, cuando la radio tenía apenas 10 a 15 años por ahí. En esa recopilación de información de distintas bibliotecas y distintas personas que aportaron muchísimo material, no solamente gráfico sino sonoro, conocí a un escritor y a un periodista que ya no está aquí en Uruguay, que me dijo, mira, yo tengo un audio que era de un poema de Juana de Ibarburu. Digo, qué interesante. Sí, es decir, yo lo rescaté, me dice él, de el Archivo Nacional del Sodre, de la Imagen y la Palabra, y me lo hizo escuchar, y es el que que te vamos a hacer escuchar a continuación con la voz de Juana de Ibarburu. Amor, primavera en gracia de olor, primavera en gracia de amor, sueño desvelado, raza sensación, que abejas entraban en mi corazón. Inquieta no como ni duermo tranquila, ansiedad secreta llama en la pupila. Yo estoy embrujada, antes no era así, yo estoy hechizada desde que lo vi. Lengua que no canta es mala señal, boca que no llanta va gritando el mal. Y sigo la vida sin saber si es que encontré alegría, noche angustia ayer. Yo estoy embrujada, antes no era así, yo estoy hechizada desde que lo vi. Qué tremendo, ¿no? Ustedes escucharon el audio. El audio obviamente salió, como decimos en la jerga de la radio, sucio, porque claro, fue algo grabado en la década del 30, ¿no? A poquito de que la radio estaba. Y presumimos de que esto fue leído en la Tribuna Femenina, que era una radio que convocaba diariamente a poetisas de nuestro país a recitar en vivo sus poemas. Sí, sí. Gracias. Un regalo de los que yo digo tan maravilloso que no se puede envolver. Gracias. Inés, ¿cuál es para ti si tuvieras que destacar algún momento especial y lindo en la vida de Juana de Ibarburu, cuál sería? Bueno, mira, todos diríamos que fue ese día en el Palacio Legislativo, pero haciendo uso de la información que tengo sobre Juana, lo dijo ella misma. El día que ella asumió como presidente de la Academia Nacional de Letras, que fue
en el año 39, después que había sido denominada Juana de América, en su discurso de presentación ella dice: ¿saben cuál fue el momento más maravilloso de mi vida? Y todos habrían pensado, cuando te nombraron Juana de América. Y ella dice: no. Uh-huh. Cuando yo, en mi melo natal, bajo el rico dosel del emparrado, oía a mi padre recitarme poemas de Rosalía de Castro. Oh, gracias. Rosalía de Castro fue el fermento literario de Juana. Tuve la posibilidad de visitar, además de Lorenzana, la tierra natal del padre de Juana, la biblioteca con su nombre. Tuve la posibilidad de visitar la tumba de Rosalía de Castro y traerme la antología completa de Rosalía. ¿Por qué? Yo quería, y yo ya lo había confirmado en la web, buscando poemas de Rosalía de Castro, cosa que invito a todos ustedes, para comparar los poemas de Rosalía de Castro, para escucharlos, para ver qué tenía que conmovió tanto a Juana, que si su padre le leía a Rosalía de Castro, fue lo que le despertó a ella el quehacer literario. Pues es como escuchar a Juana en portugués, en gallego. Qué tremendo. En gallego. Increíblemente, la manera que Juana escribe es exactamente Rosalía, 100 años después. Increíblemente, Juana de Ibarburu murió un 19 de julio, un 15 de julio, exactamente lo mismo que Rosalía de Castro. Qué tremendo. Un 15 de julio. Ese dato coincidente no lo manejaba. Qué tremendo eso. Increíble. ¿Sabés? Busquen a Rosalía de Castro y se van a dar cuenta que Juana escribe como ella. ¿Sabés que una de las situaciones que alrededor de Juana, después de su muerte, y ya obviamente yo adulto, con conocimiento y demás, me llamó mucho la atención y lo critiqué en mi adultez varias veces, porque yo soy de Montevideo, ¿no? Estoy radicado acá en Maldonado, voy y vengo a Montevideo, pero yo soy del barrio La Blanqueada. A muy poquitas cuadras de 8 de octubre y Mariano Moreno, donde estuvo la última casa donde vivió Juana de Ibarburu. Antes de esa casa, Juana estuvo en Asilo y Comercio, que era otra de sus lugares donde vivió durante muchos años y donde obviamente en estos dos lugares se trazaron muchísimos de sus poemas y ella en la última etapa de su vida, que estaba como más encerrada, estuvo en 8 de octubre y Mariano Moreno. Lo que siempre critiqué cuando hablábamos de esta situación del Estado, cómo el Estado no fue capaz de quedarse con esa casa que estuvo años abandonada y que hoy es un estudio de arquitectura en 8 de octubre y Mariano Moreno. No logro comprender la ausencia del Estado en los temas culturales tan arraigantes a los artistas, a los escritores, a los actores que hicieron cultura y arte en nuestro país. Hoy este lugar, que podría perfectamente ser un espacio museológico donde uno puede conectar sentado en el mismo espacio y lugar donde estuvo Juana, hoy es un estudio de arquitectura. Bueno, yo creo que no fue la casa más feliz, la casa de la felicidad de Juana estaba en la Rambla y enfrente tiene La Palma, y que la recuerda con el poema La Palma. Nosotros solemos apegarnos a cuestiones físicas. Disculpa por no apoyar tu opinión, no, pero por supuesto, claro. Yo creo que los artistas todos, los escritores, los músicos, trascienden las cuestiones físicas como las casas, los muebles. Yo creo que a nosotros nos sería más valioso, por ejemplo, tener un museo virtual de Juana, que hubiera una página web que fuera un museo virtual. ¿Te acuerdas que en pandemia los museos del mundo abrieron para que nosotros pudiéramos visitarlos, el Museo del Prado? Es verdad. Y uno
andaba por las galerías y no hubo límites y no hubo fronteras y no hubo boleto de avión para pagar y todos pudimos acceder a lugares maravillosos. Y ahí se me puso la idea de que tendría que haber un museo virtual, una página web donde todos los que tuvieran algo de Juana subieran la información, para que todos tuvieran acceso a todo lo que tuvo que ver con Juana, a la voz de Juana, al espejo que le regaló Juan Ramón Jiménez, a las cartas que escribió, a las cartas que recibió, a la pañoleta, a la foto con la pañoleta que trajo de España, ¿entiendes? Que le mandaron de España. Yo creo más bien que un lugar físico donde, no sé si tantos como las personas que la aman la visitarían, sino un espacio donde desde cualquier punto del mundo, fíjate que en Israel hay un bosque que se llama Juana de Ibarburu. En ese libro, en esa antología que tú mencionaste, que nosotros realizamos con el Movimiento Cultural Juana de América, para poetas que quisieran homenajear a Juana con un poema, escribió un uruguayo que vive en Francia y ganó uno de los premios, y escribió en Argentina, porque en Argentina no solamente estudian a Juana, sino que la aman. Tenemos que ver más allá de un lugar físico, como el museo en la casa de Juana, de Melo. ¿Cuántas personas, amantes de la literatura y amantes de Juana, conocen el Museo de Melo? Yo lo conozco. Vamos más Yo también. allá. Y esa idea. Sí. Bueno, Inés, la verdad ha sido un placer. Invitamos a nuestra audiencia que pueda acompañar esta presentación el próximo viernes 15 de agosto a las 17:30 horas en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Allí va a estar Inés Buschiazzo presentando su libro sobre Juana de Ibarburu. Inés, la verdad es un placer tenerte, acompañarte, y vamos a estar por ahí apoyando esta iniciativa, y vamos a ver si en el programa a partir de ahora comenzamos a leer un poema todos los domingos en homenaje a nuestras poetisas y a promover el hábito de la lectura, como tú bien lo dijiste. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. ¡Viva Juana! Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa con este poema que se llama La Hora, que es de La Lenguas de Diamante, de 1919, su primer libro. Y a la vuelta vamos a tener a Martín López en la recta final del programa hablando de música, de arte y de cultura. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo, como ofrenda puesta sobre el mausoleo. Tómame ahora, que aún es temprano, y que tengo rica de nardos la mano.